Shalom a todos, la parashá de esta semana es Shmot, que en español significa literalmente nombres. Y significa nombres porque en el primer verso de esta parashá en hebreo, Éxodo capítulo 1, verso 1, estamos comenzando este libro, dice en hebreo, Ve'ele Shemot Bene Israel. Esto quiere decir, en español, estos son los nombres, por eso es que esta para allá en español se llama nombres, de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Bien, la sección de la Torá de esta para allá se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 1. La sección de Haftará, la sección de los profetas de esta para allá, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 27, verso 6, al capítulo 28, verso 13. Y también otra sección en Isaías, capítulo 29, versos 22 y verso 23. Y la sección de los evangelios se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 al verso 12. En esta sección de los evangelios vamos a leer sobre la visita de los sabios o los magos que vinieron a adorar al rey de los judíos, a Jesús, a Yeshua. Bien, el resumen de esta parashá que encontramos en Éxodo, verso 1 al capítulo 6, verso 1, es la siguiente, que sería el resumen de esta misma parashá. Los hijos de Israel se multiplican en Egipto. Amenazado por la creciente cantidad de israelitas, el faraón los esclaviza y ordena a las parteras hebreas, Shifra y Puah, matar a todos los varones que nazcan. Cuando ellas no cumplen, el faraón manda a su propia gente a arrojar a los bebés hebreos al Nilo. Seguidamente, Yochebed, o como se lee en las Biblias en español, Jocabed, la hija de Leví, y su marido Amram tienen un hijo. El niño es colocado en un canasto en el río, mientras su hermana, Miriam, observa desde lejos. La hija del faraón descubre al niño, lo cría como propio y lo llama Moshe. Ya de joven, Moshe o Moisés deja el palacio y descubre las dificultades de sus hermanos. Él caminando ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo y Moshe, mata al egipcio. Al próximo día ve dos judíos o dos hebreos peleando entre ellos. Cuando los señala, estos revelan lo que Moshe hizo el día anterior. De esta manera, entonces Moshe se ve forzado a huir de Egipto hacia Madián. Allí rescata a las hijas de Yitro, se casa con una de ellas, Sífora o Séfora, y se vuelve el pastor del ganado de su suegro, Yitro. Dios se aparece a Moshe en una zarza ardiente al pie del monte Sinaí y le instruye ir hacia el faraón y exigirle: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Aarón, el hermano de Moshe, es designado como su portavoz. Si leemos la parashá, recordamos la sección en la que dice que Moshe le pedía al Eterno que enviara a otro, porque él tenía problemas para hablar o para comunicarse. Es muy llamativo que vemos en la Torá la evolución de Moshe como líder, como instructor, y vemos cómo evoluciona incluso su manera de comunicarse. Vemos cómo a través de la lectura de la Torá, a través de los años que se muestran ahí en la Torá, vemos cómo Moshe fortalece su liderazgo. Vemos los errores que cometió, por supuesto, pero también vemos que deja de ser alguien tímido para hablar
y se convierte en un verdadero líder. En Egipto, Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención ha llegado. La gente les cree, pero el faraón se niega a dejarlos ir. Además, luego de esta visita que Moshe le hizo al faraón, intensificando el sufrimiento del pueblo. Moshe retorna hacia Dios y le protesta diciendo: ¿por qué has hecho el mal con esta gente? Al final Dios le promete que la redención está cercana. Este fue el resumen de esta parashá de la semana. Allí en pantalla pueden ver el esquema de la porción de esta semana. En Éxodo 1:1 vemos la introducción del Sefer del libro. En Éxodo capítulo 1, verso 8, vemos cómo los israelitas son oprimidos. En Éxodo 2, capítulo 2, verso 1, vemos el nacimiento y la juventud de Moshe. En Éxodo capítulo 2, verso 11, vemos cómo Moshe huye a Madián. En Éxodo 3, verso 1, Moisés lo vemos cuando se encuentra con la zarza ardiente. En Éxodo 3, verso 13, vemos que el Eterno le revela el nombre divino a Moshe. En Éxodo capítulo 4, verso 1, vemos el milagroso poder de Moisés. En Éxodo capítulo 4, verso 18, vemos el regreso de Moisés a Egipto. En Éxodo capítulo 5, verso 1, vemos la escena de los ladrillos sin paja como castigo a esa primera reunión que tuvo Moshe con el faraón. En Éxodo capítulo 6, verso 1, vemos cómo el Eterno le asegura la liberación a Israel. Y en la sección de los profetas vemos principalmente tres temas. En Isaías capítulo 26, verso 1, vemos la canción de victoria de Judá. Isaías capítulo 27, verso 1 nos habla sobre la redención de Israel. En Isaías capítulo 28, verso 1, leemos sobre el juicio que se realizó y se realizará sobre gobernantes, sacerdotes y profetas corruptos. Vemos entonces que hay una línea que une la sección de la Torá como la sección de los profetas. La liberación y la promesa de liberación del pueblo, la redención de Israel y la futura victoria que también obtendría el pueblo. Como mencioné anteriormente, en esta parashá y en esta sección de el Brit HaHadashah, de las buenas nuevas del nuevo pacto, nos habla sobre unos sabios que vinieron a adorar a nuestro Señor cuando nació. Y entonces, ese es el tema con el que quiero enfocar este estudio y este drash sobre la parashá de la semana. Hablemos de los sabios que vinieron a adorar a nuestro Señor. Los nacimientos navideños con frecuencia incluyen 3 reyes magos. Pero, ¿qué revela la Biblia acerca de estos reyes magos? ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? Tim Chaffey, un apologista cristiano, nos ayuda a examinar algunos conceptos erróneos comunes acerca de estos personajes, que se conocen como los 3 reyes magos. Por todas partes del mundo, la representación del nacimiento de Jesús, de Yeshua, los incluye. Se han escrito canciones y poemas sobre estos reyes magos. Aparecen en películas, obras de teatro, etc. Son algunas de las figuras más reconocidas de nuestra cultura, ya que casi todo el mundo ha visto las imágenes de 3 reyes magos montados en camellos y siguiendo una estrella. Algunos incluso hasta les han puesto nombre a estos señores. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de estos hombres? Que ahora se les conoce como Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿El relato bíblico de los magos apoya la historia tradicional que rodea a estos enigmáticos personajes? Vamos a examinar muchos de los datos que figuran en las escrituras referentes a los magos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo supieron sobre el rey de los judíos? ¿Cuántos eran? ¿Cuándo y dónde vinieron a ver a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo? Entonces, comenzamos respondiendo estas amplias preguntas, analizando la primera. ¿Eran magos? ¿Eran reyes o eran sabios? La palabra griega magoi se traduce como magos.
En las versiones de Reina Valera 60, la Biblia de las Américas y Reina Valera actualizada se traduce como magos. Mientras que en las versiones de la Reina Valera contemporánea y la nueva versión internacional usan la palabra sabios en vez de magos. Originalmente la palabra se refiere en forma general a una clase de hombres sabios persas y posiblemente sacerdotes que eran intérpretes de señales especiales, sobre todo señales de la astrología. Con el tiempo, la palabra fue utilizada de diversas maneras para referirse a personas con conocimientos y habilidades sobrenaturales, tales como magos o incluso engañadores o embaucadores. En el diccionario teológico del Nuevo Testamento encontramos esto que acabamos de mencionar, cómo se utilizaba la palabra griega magoi. Además, en este diccionario nos menciona que en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 6, se utiliza la última definición de magoi para describir al falso profeta Elimás, también conocido como Bar Jesús. Cabe mencionar que allí en la pantalla van a poder ustedes ver lo que se ha mencionado anteriormente, cómo se utiliza esa palabra en Mateo capítulo 2 y cómo esa misma palabra también se utiliza en Hechos capítulo 13 verso 6. Eso lo van a estar pudiendo ver en la pantalla en este momento a través del uso de la herramienta de la Biblia interlineal. Hay poca o ninguna base bíblica o histórica para identificar a estas personas como reyes. Algunos creen que la visita de los magos es un cumplimiento de lo que dice Isaías capítulo 60 verso 3, el cual dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Pero si esto fuera verdad, esto proporcionaría apoyo a su identificación como reyes. Sin embargo, el contexto de este versículo que acabamos de leer parece estar hablando de algo diferente. Y no hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento de que los magos eran reyes. En ninguna parte lo dice. Además, Mateo estaba muy empeñado en identificar el cumplimiento de la profecía, ya que lo menciona 3 veces solo en su segundo capítulo. Pero Mateo no cita en ningún momento el evento de que los magos hayan visitado al Mesías como el cumplimiento de lo que dice Isaías 63. De hecho, hago un paréntesis acá. Lo que se acaba de decir es que Mateo, en este mismo capítulo 2, menciona 3 veces cumplimientos de profecías. Y en ningún momento Mateo dice que estos magos eran cumplimiento de lo que está escrito en Isaías capítulo 60, verso 3. Si hubiera sido así, hubiese sido el momento ideal para que Mateo lo mencionara. Pero entonces Isaías 63 queda descartado y en ninguna parte de la palabra dice que ellos eran reyes. El libro de Mateo contiene la siguiente información de los magos. Cuando Jesús nació en Belén, Yeshua nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, verso 1 y verso 2. El significado original de magoi, en vista de lo mencionado aquí, probablemente sea sabios que interpretaban señales especiales. Existen al menos 3 razones para identificarlos de este modo. En primer lugar, en el relato dieron a conocer que estaban interesados en las señales de los cielos. En segundo lugar, la Biblia dice que eran de Oriente, lo cual estaba en la dirección de Babilonia y de la antigua Persia. Entonces, como vemos, en ninguna parte Mateo les llama reyes, ni hace mención de algún reinado hacia ellos. Y además entendemos entonces que el término, el significado original de magoi es probablemente sabios que interpretaban señales especiales.
Ellos venían por la señal de la estrella que vieron. Y cabe destacar que recientemente, en base a un documento del siglo VIII, del siglo VIII, conocido como Revelación de los Reyes Magos, fíjense, hay que tener muy en cuenta la distancia de años que hay entre el acontecimiento y este documento que estoy mencionando. 8 siglos. Entonces, en este documento llamado Revelación de los Reyes Magos, algunos han afirmado que los magos eran de la China. Aunque la Biblia no descarta la China, hay algunos problemas con las afirmaciones hechas en ese documento mencionado. Por ejemplo, en el documento dice que los magos de la China eran descendientes de Set, quienes supuestamente les dieron una profecía acerca de una estrella que simbolizaría el nacimiento del Hijo de Dios. Si bien todos nosotros somos descendientes de Set, debemos recordar que todos los descendientes de Set que no eran descendientes de Noé fueron destruidos en el diluvio. Es decir, la información que estuvo a disposición para estos supuestos magos chinos habría estado a disposición de todos los descendientes de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese documento del siglo VIII fuera verdadero, entonces tiene un problema, porque dicen que eran descendientes de Set y que ellos recibieron, como descendientes de Set, una revelación especial que ningún otro recibió, lo cual no concuerda porque si ellos son descendientes de Set, debían ser descendientes de Noé y por tanto Noé debía saber sobre esta supuesta revelación. Así que descartado ese documento del siglo VIII que dice que los magos eran de China. En tercer lugar, de todos los pueblos de Oriente, los babilonios tuvieron muchas oportunidades de aprender sobre las escrituras judías. Escrituras que contenían múltiples promesas sobre la venida del Mesías. Daniel era un funcionario del gobierno influyente en Babilonia, alrededor de 600 años antes de eso, y él predijo la venida del Mesías. Eso lo podemos leer en Daniel capítulo 9, versos 24 al 26. Y como Daniel vivió en Babilonia y fue influyente en Babilonia, es muy probable que estos magos vinieran de allí porque existía ese conocimiento en esas tierras en Oriente y además de eso, decenas de miles de judíos vivían en Babilonia durante el tiempo del exilio. Estamos hablando del 605 al 536 a.C. y mantuvieron, después del exilio, una gran presencia allí durante los siguientes siglos. Entonces, esto nos da una base que se está volviendo sólida sobre entender que sí venían de Oriente y que posiblemente venían de Babilonia, que más tarde, por supuesto, fue conquistada por el Imperio Persa. Entonces nos surge otra pregunta. ¿Cómo supieron ellos sobre el rey de los judíos? La tercera razón mencionada anteriormente, de que Daniel vivió en Babilonia y las escrituras llegaron hasta Babilonia, las escrituras de la Torá y los escritos de Daniel, esto proporciona una solución creíble a esta pregunta de cómo ellos sabían que había un rey de los judíos y que había de nacer. Obviamente tenían acceso en esa zona a los documentos de la Torá y a lo que Daniel escribió y profetizó. Ya que se asume que los magos tenían acceso a las escrituras hebreas, podrían haber sabido acerca de las promesas de la venida del Mesías. Algunos académicos creen que el libro de Números informó a los magos sobre el niño que sería precedido por una estrella. Como está escrito, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Eso lo podemos leer en Números capítulo 24, verso 17. Tal vez se les dijo sobre el nacimiento del Mesías por medio de un sueño. Eso tampoco queda descartado. Después de todo, Dios les advirtió en sueños que no volvieran a Herodes después de haber visto al niño y de haberle presentado sus regalos.
Entonces, está una solución a esa pregunta de cómo ellos sabían que iban a ser el rey de los judíos a través de las escrituras de Daniel, a través de la Torá, que sí existían y que sí llegaron hasta Oriente. Y también está la posibilidad de que ellos lo hayan sabido a través de un sueño, porque el Eterno les habló a ellos en sueños cuando se reunieron con el niño y el Eterno le dijo, pues no vuelvan a Herodes, que Herodes les había ordenado, les había dicho, cuando lo encuentren, vengan y den mi aviso. Y el Eterno a través de sueños le dijo, no, no vayan, váyanse por otro camino. Así que también está esa posibilidad. Si bien estas son las dos sugerencias creíbles, aún así no tenemos suficiente información sobre los magos para saber con seguridad cómo ellos sabían que había de nacer el rey de los judíos. Sin embargo, podemos estar seguros de que estaban totalmente a la espera de poder contemplar a un niño que nació como rey de los judíos. Esta probablemente sea la razón por la que viajaron primero a Jerusalén, el cual era el lugar más probable para el nacimiento de un rey judío. Otra pregunta nos surge. ¿Cuántos reyes magos vinieron a ver a Jesús, a Yeshua? Aunque hay himnos y tradiciones populares de la Navidad que nos dicen que 3 reyes magos visitaron a Cristo, al Mesías, la Biblia no nos da el número de los magos. Mateo escribió lo siguiente en relación con la visita de los magos. Lo leemos en Mateo capítulo 2, verso 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, Miriam, y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es muy importante que en ninguna parte de todo eso que leímos mencionas que eran 3. La opinión tradicional de que 3 reyes magos viajaron a ver a Cristo, al Mesías, se basa probablemente en el hecho de que le dieron 3 regalos. Sin embargo, ya que la Biblia no nos dice el número de magos, solo se puede especular. Sabemos que por lo menos, eso sí lo sabemos, por lo menos fueron 2 magos, mínimo, y podrían haber sido muchos más. ¿Por qué por lo menos 2? Porque los menciona como magos, menciona en plural. Entonces, por lo menos eran 2. Pero ¿cuántos eran? No se sabe. Ahora, ya que mencionamos el oro, el incienso y la mirra, también pueden surgir las siguientes preguntas. ¿Por qué los magos trajeron oro, incienso y mirra? Para responder esta pregunta vamos a apoyarnos en un artículo de la Sociedad de Arqueología Bíblica de Estados Unidos. Dice, desde los primeros días del cristianismo, los eruditos y teólogos bíblicos han ofrecido diversas interpretaciones del significado y la importancia del oro, el incienso y la mirra, que pues los magos le presentaron a Yeshua, a Jesús, según lo que está indicado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos valiosos artículos eran obsequios estándar para honrar a un rey o a una deidad en el mundo antiguo. Es decir, estos regalos que trajeron los magos o los sabios de Oriente eran el tipo de obsequios que se le daba a un rey o a un dios en el mundo antiguo. El oro como metal precioso, el incienso como perfume y la mirra como el aceite de unción. De hecho, estos mismos 3 elementos aparentemente se encontraban entre los obsequios registrados en inscripciones antiguas que el rey Seleuco II, Calínicus, ofreció al dios Apolo en el templo de Mileto en el 243 a.C. Vemos entonces que efectivamente eran el tipo de regalos que se le daba a un rey o a un dios. El libro de Isaías
cuando describe la gloriosa restauración de Jerusalén, habla de naciones y reyes que vendrán y traerán oro e incienso y proclamarán la alabanza del Señor. Esto lo leímos en Isaías capítulo 60, verso 6, que dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas al Señor. Además del honor y el estatus que implica el valor de los regalos de los magos, los eruditos creen que estos tres fueron elegidos por su simbolismo espiritual especial sobre el mismo Jesús, el mismo Yeshua. El oro representa su realeza. El incienso se puede ver como un símbolo de su función sacerdotal y la mirra una prefiguración de su muerte y su posterior sepultura con estos compuestos. Lo podemos ver muy claramente en esto último mencionado en el libro de Juan, capítulo 19, versos 38 al 42, que dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, Yeshua, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, fíjense que nombró la mirra, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces vemos que ese simbolismo que se le da al oro, al incienso y la mirra tiene una significación especial en la vida y la función de nuestro Mesías Yeshua. Aunque otros han sugerido que los regalos de los magos eran un poco más prácticos. Y esto es un punto interesante, que podían ser incluso desde el punto de vista medicinal estos regalos. Investigadores de la Universidad de Cardiff, que esta universidad se encuentra en Gales, Reino Unido, han demostrado que el incienso tiene un ingrediente activo que puede ayudar a aliviar la artritis al inhibir la inflamación que descompone el tejido del cartílago y causa dolor por artritis. El nuevo estudio valida los usos tradicionales del incienso como remedio herbal para tratar la artritis en comunidades del norte de África y la península arábiga, donde crecen los árboles que producen esta aromática resina. Interesante este punto, a tenerlo en cuenta. Y por último, otra pregunta nos surge sobre esta visita de estos sabios, estos magos de Oriente. ¿Qué era la estrella de Belén? ¿Cómo era? ¿Qué es eso? Vamos a entender un poco más sobre ella. Para responder esta pregunta nos vamos a ayudar de un artículo escrito por el doctor Don Dion, quien presidió el Departamento de Ciencias y Matemáticas en Grace College. Esto es una universidad que está ubicada en Indiana. Y él presidió este Departamento de Ciencias y Matemáticas durante muchos años. Y este doctor también es el presidente de la Sociedad de la Investigación de la Creación. Algunos estudiosos piensan que esta estrella fue un cometa, un cuerpo celestial cuya presencia siempre ha sido conectada con algún evento histórico como el nacimiento de reyes. Entonces vemos, primer punto, algunos estudiosos piensan que esta estrella era un cometa. Sin embargo, no existe ningún dato que hable de la presencia de algún cometa que se ajuste a la fecha del nacimiento del Señor. Por ejemplo, el cometa Halley, un cometa tan famoso, se presentó en el año 11 a.C., pero el nacimiento de nuestro Señor tomó lugar entre los años 5 al 7 a.C. Entonces, el año no coincide como para decir que la estrella de Belén era el cometa Halley. Otras personas creen que la estrella de Belén fue un agrupamiento de planetas, una alineación de planetas que sucedió en esa noche. Debido a que los planetas orbitan alrededor del Sol a diferentes distancias y velocidades, ocasionalmente parece que se acercaran unos a otros.
Johannes Kepler, que vivió entre 1571 y 1630, prefirió esta posibilidad. Sin embargo, el alineamiento de múltiples planetas no se miraría como una sola fuente de luz, como se describe en la escritura. En la escritura decía que era una estrella, era una sola fuente de luz. Pero es que un alineamiento de planetas, incluso de múltiples planetas, no se miraría como una sola fuente de luz. O sea, unidos no forman una fuente de luz como si fuera una estrella. Asimismo, la alineación de planetas es algo bastante frecuente y por lo tanto no son tan raros como lo menciona la escritura, que era una estrella distinta, era una estrella especial. Incluso hubo una alineación de Júpiter y Saturno en el año 6 a.C., pero aún una más cercana, es decir, una alineación mucho más precisa, la hubo en el año 66 a.C., mucho antes que la fecha en cuestión. Finalmente, como ninguna de estas dos propuestas funcionan para explicar la estrella de Belén, se ha propuesto finalmente que esto fue la explosión de una estrella o una supernova y que esto explicaría la estrella de Belén. Muchas estrellas son inestables y explotan arrojando un inmenso brillo. Sin embargo, no existe reporte científico de una supernova en el año del nacimiento del Señor. Ahora, quizás usted se pueda preguntar, pero ¿cómo saben que para esa fecha exacta no pasó un cometa en especial o no hubo una explosión de una supernova? ¿Cómo la gente sabe eso? O sea, ¿cómo los científicos afirman algo así? Ese sería un tema para otro drash, otro estudio de la Parashá, pero sí es bueno que usted sepa que la tecnología que existe hoy día y los cálculos que se permite la astronomía realizar hoy día permite saber con mucha precisión la posición de las estrellas, de los cometas, de los planetas en cualquier fecha en el pasado. Es muy importante que usted lo sepa. Se puede hoy día saber exactamente el lugar donde se encontraba el cometa Halley en el año 1000 después de Cristo. En el año 0 se puede saber el sitio exacto donde se encontraba cualquier cometa que existe en nuestra Vía Láctea. Entonces, por eso se sabe que sobre la alineación de Júpiter y Saturno en el año 6 a.C., por eso se sabe dónde estaba el cometa Halley en los años en los que se presume que nació nuestro Mesías, y es por eso que es fácil descartar que no fue un cometa, es fácil descartar que no fue un alineamiento de múltiples planetas, y es fácil descartar que no fue una supernova, porque todo eso hoy día se puede calcular y saber con alta precisión. Entonces, las tres explicaciones posibles acerca de la estrella de Belén se quedan cortas comparadas con la predicción que encontramos en Números, capítulo 24, verso 17, y que ya leímos, que saldrá una estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Okay? Eso ya lo leímos. Y también recordando lo que nos dice Mateo, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Los invito a leerlo, a repasarlo. Dos detalles que se mencionan en Mateo son de especial interés. En primer lugar, el texto implica que solo los magos vieron la estrella. En Mateo capítulo 2, verso 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso da la interpretación y se infiere de que solamente los magos veían esa estrella, los demás no lo podían ver. Si lo hubieran podido ver fácilmente, hubieran podido ubicarse otras personas por la misma estrella, incluso Herodes y su séquito habrían podido llegar muy fácilmente al sitio
y acabar pues con Jesús, con Yeshua, allí donde él estaba, lo cual no pudo hacer y tampoco pudieron hacer los sabios que estaban, los escribas y los sabios que estaban orientando a Herodes sobre el nacimiento del Mesías, que fueron los que le dijeron que él tenía que nacer en Belén. No obstante, cometas, alineaciones y explosión de estrellas pueden ser visibles para cualquier persona en la Tierra, pero solamente los magos, es lo que se infiere al leer la palabra, eran los que podían ver esa estrella especial, esa estrella de Belén. En segundo lugar, la estrella fue delante de los magos dirigiéndolos directamente de Jerusalén a Belén. Esta es una distancia de aproximadamente 6 millas, lo cual en kilómetros serían 9,6 kilómetros. En una dirección de norte a sur. Allí en pantalla estarán viendo un pequeño mapa que ilustra la ubicación de Jerusalén y también ilustra la ubicación de Belén. Es muy importante esto que estoy diciendo. Era ir de norte a sur, ¿ok? De Jerusalén a Belén es caminar de norte a sur. ¿Y por qué es importante esto? Miren, cualquier objeto natural en el cielo se mueve de este a oeste debido a la rotación de la Tierra. Es muy difícil imaginar cómo una luz natural, una estrella, hubiera dirigido el camino a una casa en particular. Es decir, desde el punto de vista natural, si hubiera sido una estrella común, no se hubiera podido mover de norte a sur. Tenía que moverse obligatoriamente de este a oeste debido a la rotación de la Tierra. Entonces esta estrella no era una estrella normal, como cualquier otra en el cielo. La conclusión entonces es que la estrella de Belén no puede ser explicada naturalmente, ni tampoco científicamente. La estrella de Belén fue una luz temporal y sobrenatural. Después de todo, el nacimiento, o ese periodo del nacimiento de nuestro Mesías, fue un tiempo de milagros. Frecuentemente Dios ha usado luces especiales y celestiales para guiar a su pueblo, como la luz o la gloria que elevó el tabernáculo, como leemos en Éxodo capítulo 40, versos 34 y 38, y también la gloria en el templo que vemos en Primera de Reyes capítulo 8, verso 10, y la luz que cayó sobre el apóstol Pablo, que leemos en Hechos capítulo 9, verso 3. Entonces, estas señales visibles de la presencia de Dios son conocidas en hebreo como la Shejinah, o la gloria, o el lugar donde habita Dios. Esta luz especial, la estrella de Belén, es una manifestación visible de su majestad divina. El gran misterio del nacimiento del Mesías no es necesariamente el origen de esta estrella especial, sino la pregunta del por qué los magos fueron escogidos para seguir la luz hacia el Mesías y por qué a nosotros se nos está dando esa misma invitación de seguir la luz hacia nuestro Mesías en la actualidad. Bien, hasta acá este drash